Seguimos con nuestro estudio de las fuentes de la teología y ahora pasamos a la tercera. Ya vimos las escrituras como la fuente principal, básica, la prioritaria. Ya vimos la tradición como otra fuente importante a lo largo de la historia. Y ahora entramos a la razón humana como fuente de la teología. Esta es una discusión interesante. Algunos sienten que es un poco más abstracto y un poco más difícil de asimilar esto, pero es una realidad. Extraemos teología desde el pensamiento humano, desde el razonamiento humano, desde ideas, desde la lógica, desde la relación que hay entre la razón, por ejemplo, y la filosofía a lo largo de la historia. Bueno, ha habido un debate histórico sobre el tema, cómo es que se usa la razón en los estudios teológicos. Y ahí viene esa relación histórica que ha habido entre razón y filosofía. La filosofía es una expresión del ser humano, una expresión que busca responder preguntas fundamentales de la vida, de la persona, del ser humano, de la naturaleza, de la trascendencia. Y así desde tiempos muy, muy antiguos la filosofía se ha ido desarrollando. Cuando aparece la fe cristiana y en los primeros siglos hubo una relación estrecha. Tanto que algunos llegaron a decir que la filosofía se impuso y que la teología se hizo demasiado racional y muy filosófica. Y algo de eso es verdad. Pero entonces hay un debate sobre eso. Por eso es que muchos no entienden la teología, porque tienen unos conceptos y una argumentación así muy abstracta y algo difícil de asimilar. Quiero hablar de dos extremos. Por un lado, el racionalismo y por otro lado, el misticismo. Y déjenme explicar. Misticismo es una frase técnica que hace referencia a una manera de acercarse a la fe cristiana que tiene que ver con el sentimiento, con la experiencia humana, con la intimidad, con lo subjetivo, con lo que yo siento, con lo que yo experimento. Y en la vida cristiana, a lo largo de la historia, ha habido movimientos místicos. De hecho, ha estado impregnado de movimientos místicos a lo largo de la historia. Y hoy también, que no necesitamos estudiar tanto realmente. Lo que necesitamos es vivir, experimentar, sentir a Dios, o las obras de Dios, y que el estudio, pues ahí viene la cita que se usa: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando se usa la expresión la letra mata, estamos hablando de un estudio formal, académico, intelectual, que eso no ayuda. Pero por otro lado está el extremo de racionalizar todo. Es un peligro. Mientras el misticismo se observa en movimientos como los pentecostales en la actualidad, o los neopentecostales y otros grupos, aunque no sean de esa tradición. El otro énfasis, lo racional, se observa en iglesias históricas y especialmente en instituciones de educación teológica, donde se estudia formal y académicamente la Biblia y los estudios teológicos. Entonces lo que ha habido es un distanciamiento, ¿ya? Por un lado va lo racional y por otro lado va lo místico, lo espiritual, lo devocional. Tanto es así que hasta se hace una distinción entre la lectura de la Biblia, una lectura devocional de la Biblia y una lectura académica de la Biblia, digamos. Como que cuando un estudiante está estudiando la Biblia para hacer una tarea, esa es una lectura académica. Pero cuando ese mismo estudiante ha leído la Biblia en su devocional esa mañana, esa es una lectura devocional. Y como que son
diferentes, no son iguales. No hay tal cosa como lectura así y así. ¿De dónde sacamos eso? En la Biblia misma no encontramos eso. No encontramos una lectura académica y una lectura devocional. Hay lectura y lectura. Y debe producir los efectos independientemente de dónde estamos y de qué estamos haciendo. La razón humana está presente en la Biblia. Hay lugares, hay expresiones, hay enseñanzas en la Biblia que nos hacen pensar que la fe cristiana es racional, que tenemos que hacer uso de la razón. Abundan desde el famoso mandato que aparece ya en Deuteronomio 6, de amar al Señor. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero aparece la mente. Está en juego. Y luego se cita eso en el Nuevo Testamento más de una vez, cuando al Señor le pregunta cuál es el mandamiento más grande. El mandamiento más grande es ese, ¿no? Y el segundo, al prójimo. Luego uno encuentra a Jesús haciendo uso de la razón cuando está explicando, cuando está enseñando, cuando está dialogando, cuando está en controversia con los fariseos, con los líderes religiosos de la época. Está él apelando a las facultades mentales de ellos para enseñar algo. Asume que ellos van a hacer uso de la razón para entender lo que está diciendo. Y por supuesto lo encontramos también en la argumentación de Pablo en sus epístolas. Está presente la razón humana todo el tiempo. Entonces tenemos que concluir que la fe cristiana es racional, pero aclaramos, no es racionalista, y hacemos una distinción. Racional significa que hacemos uso de la mente para entender, para explicar, para argumentar, para desarrollar ideas tocante a Dios, tocante a las Escrituras, tocante al hombre, tocante a los temas diversos de la teología. Es racional por eso, pero no es racionalista. Racionalista es un extremo. Racionalista es hacer de la razón la autoridad máxima, como que sustituye a las Escrituras, digamos. Y es casi que llegamos a decir que si se logra explicar y si se logra entender, entonces sí puede ser, ¿verdad? Entonces Entonces reducimos la fe cristiana a una explicación racionalista, donde la razón es el criterio principal para medir la verdad. Eso es lo que estaba enseñando una sección, una parte de la iglesia cristiana en los siglos pasados. Y todavía hay mucha gente así. Uno lo observa, por ejemplo, en las predicaciones de muchos de nosotros, ¿no? Estamos interesados en que la gente nos entienda. Eso es lo que nos importa. Es medio racionalista, ¿no? Lo importante es que nos entiendan. Lo importante es que podamos explicar y que podamos ser entendidos. Sin tomar en cuenta los aspectos espirituales, devocionales, místicos, digamos, que entran en juego en el proceso de hablar, de explicar, de predicar, de enseñar. Entonces, somos racionales, pero no somos racionalistas. La fe cristiana es racional, pero no racionalista. La razón es una fuente de teología, una fuente válida, legítima, pero no la más importante. Tenemos que ponerle su lugar. Y ahí ya se viene todo el proceso de hacer teología con el razonamiento humano. Bueno, lo dejo ahí, es para picar, porque hay mucho más que se puede decir y sirve para el diálogo y para la discusión.